buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook. Hoy tenemos una conferencia magistral, nos las va a impartir el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias. Esta conferencia gratuita está impartida por nuestro socio, director y fundador de la revista Lex Informa, el licenciado René Castellano Holguín, quien en este momento por motivos personales no nos pudo acompañar a esta conferencia magistral. Sin embargo, está su servidor, el licenciado Felipe de Jesús, quien tendrá el honor de presentar a nuestro ponente, el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Licenciado maestro Eric, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Ok, bueno, ya tenemos la presentación del maestro. Voy a hacer una breve reseña del maestro Eric para ver su extenso y amplio currículum, y después le daré el uso de la voz, maestro, para que nos haga presente todo este conocimiento que usted tiene acerca de esta prueba anticipada, para lo cual me permito leer un poco de su currículum, maestro. Maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en Juicios Orales y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos de actualización en Juicios Orales y Teoría del Delito. Cuenta con un diplomado en Investigación Penal del Delito de Feminicidio desde la perspectiva de género, impartido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También cuenta con un diplomado en actualización del proceso penal acusatorio y oral. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Penal y otra en Amparo. El maestro Mejía cuenta también con varias certificaciones internacionales emitidas por la Universidad de Inglaterra, que lo acreditan con nivel avanzado de inglés, así como docente. El abogado Eric Mejía tiene una trayectoria como docente en diversas universidades de prestigio. Además, fue coordinador académico por 6 años en el área de licenciaturas y posgrados. Ha tenido un alto impacto para la formación integral de la comunidad universitaria, de las escuelas de Derecho, ha impartido y ha participado como ponente en el Instituto Mexicano de la Radio IMER, las 12 y Sereno. Tema: la criminalística y su relación con el sistema acusatorio. Recientemente concluyó una capacitación denominada Actuación de Testigos Colaboradores, emitida por la United States Department of Justice, Oficina Internacional de Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia, por las siglas OPDAT. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho con orientación en Juicios Orales en el Instituto EVO y se desempeña como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hoy nos complace el maestro en impartirnos y hablarnos de un tema muy actual. Incluso previo a este enlace hacíamos una situación ahí de este tema, que es pues muy nuevo, poco explorado y poco usado. Para eso el maestro Eric nos hablará sobre lo que es la prueba anticipada, cómo podemos utilizarla, en qué momento deberíamos o podríamos utilizarlas, y todo magnífica exposición nos la va a hacer llegar el maestro Eric. Adelante, maestro. Pues antes que todo, mil gracias, licenciado Felipe, mil gracias a la revista Lex Informa, a su fundadora, licenciado René Castellano Holguín, a todo su equipo de trabajo, por la invitación a esta pequeña charla, ahora con el tema de la prueba anticipada, ¿no? Este tema que, como bien lo comenta el licenciado, es un tema que a veces pues no lo tocamos, y también en la práctica pues no lo realizamos. Comentábamos precisamente que cuando en la práctica, vamos a la práctica, pues realmente no se ha utilizado mucho esta prueba anticipada, ni siquiera se toca. A veces en los procesos pues no utilizamos la prueba anticipada.
y no se utiliza la prueba anticipada porque decimos, bueno, es que la prueba anticipada, pues cuando existe un riesgo de que se pueda destruir, a lo mejor cuando hay un riesgo fundado de que el testigo ya no pueda ir, que pueda desaparecer la prueba, infinidad, que es lo que vamos a ver en un momento. Sin embargo, no dejemos pasar otra circunstancia. Yo quisiera primero iniciar, si me lo permiten, con lo que tiene que ver con la prueba en general. Recordemos que la prueba ha sido importante o ha creado relevancia, ¿sí? Y que es un derecho humano, es un derecho que tienen las partes. Y créanme que se ha ido encaminando más al justiciable, ¿no? O sea, se ha dicho es que él tiene derecho a ofrecer sus pruebas, tiene derecho a ofrecer sus pruebas y que si no, reposiciones de procedimiento en cada momento. Y entonces los juzgadores se ven obligados a aceptar, admitir todos los medios de prueba, todos los datos de prueba, incluso hasta las pruebas que supuestamente son pruebas nuevas, ¿no? Aunque no tengan ese carácter, lo recibimos, los juzgadores lo reciben precisamente porque hacen referencia a que el artículo 20 constitucional en su apartado B, en su cuarta fracción, establece que se le darán de recibir todas y cada una de sus pruebas. Esto, el hecho de que se inadmitan, pues puede ser motivo de que se reponga el procedimiento y que, bueno, finalmente todo se vaya para abajo, ¿no? Entonces, desde un primer momento, la prueba, pues es un derecho humano. Esto está relacionado con lo que establece el artículo primero constitucional en su segundo párrafo, en sus dos vertientes, ¿no? En lo que nos habla de la interpretación conforme y el principio pro persona. Pero estas pruebas, fíjense bien, cómo la prueba no nada más es para el imputado, sino también para la víctima. Y retomemos en la audiencia intermedia, si no se cumple a cabalidad con lo que precisamente establece la acusación, los términos para formular acusación, se acaba el término y ya no se recibe. Incluso se dice, se le da vista a su superior jerárquico y si no contesta se deja inmediata libertad. Es decir, no hay retraso para gente del Ministerio Público para que ofrezca los medios de prueba. Por supuesto, tampoco al asesor jurídico tiene un término de 3 días para poder coadyuvarse y la mayoría hacen referencia a que si no se coadyuvó, entonces ya no tiene otra temporalidad para poder ofrecer esos medios de prueba. Sin embargo, al justiciable no. Al justiciable les dice que ya se le pasó el tiempo de los 10 días para contestar la acusación, no le hace. En la audiencia intermedia, en su fase oral, ahí lo ofreces, no pasa nada. Ah, se te olvidó, no le haces. Lo ofreces como prueba nueva. Oye, pero ¿cómo va a ser prueba nueva? No importa. En términos del 380, no, tú lo ofreces y no hay problema, ¿no? Entonces, los defensores, ¿qué es lo que hacen con una estrategia? Pues finalmente nunca ofrecen pruebas hasta que el Ministerio Público desahoga o pasa todo su desfile probatorio. En ese momento, entonces, es cuando precisamente el defensor ofrece todas sus pruebas, haciéndolas parecer como pruebas nuevas, limitando al juzgador a inadmitírselas, precisamente ¿por qué? Porque todo tiene su derecho a que se le reciban todas y cada una de sus pruebas. Primeramente, haciendo una aplicación al control difuso, pero también haciendo énfasis al control convencional. Ustedes verán el Pacto de San José de Costa Rica, este numeral octavo famosísimo, en el cual hace referencia también a un derecho humano que es la prueba. Pues evidentemente se ve obligado este juzgador a admitirle todas y cada una de sus pruebas. ¿Por qué? Uno, porque es un derecho fundamental del justiciable, y dos, porque el artículo 20 constitucional en su primer apartado establece el objeto del proceso penal, y se cabe destacar que el objeto es el esclarecimiento de los hechos como uno de los primeros parámetros. Entonces, para esclarecer el hecho, recíbanle sus pruebas. ¿Sí me explico? Es decir, entonces, en general la prueba, pues recordemos que sí tiene formalidades. Sí, ya en el proceso se van realizando esas formalidades, es decir, el ofrecimiento de la prueba, todas estas fases que tiene la prueba, ¿no? Su ofrecimiento, admisión, debate, ¿no? Desahogo, y su quinta fase que es precisamente el descubrir la prueba. Siempre se tiene que descubrir la prueba. Entonces, vámonos a ir encaminándonos a lo que es la prueba anticipada. Para ello, nada más voy a dar un preámbulo como lo que es, cómo se conforma o cómo se ofrece cualquier prueba. Si nos vamos de manera general, teoría general del proceso, siempre les comento, ¿sí? Pues tiene 4 partes, ¿no? Y decimos que es precisamente el ofrecimiento de la prueba, es decir, la prueba se ofrece, se debate, se admite y se desahoga, ¿sí o no? Pero eso es de manera general. En el sistema acusatorio, forzosamente se tiene que anexar uno más, que es el descubrir la prueba. Es decir, no puede llegar la defensa en un momento o el Ministerio Público en la audiencia y decir, señoría, por favor ponga este disco compacto. Y el juzgador le va a preguntar a la defensa, oiga, ya vio ese disco, que el contenido no lo he visto, pues entonces no lo puedo proyectar.
¿Sí me explicó? Es decir, no puede llegar ninguna de las partes a sorprender al juzgador o a la contraparte. No pueden hacer eso. Entonces, un elemento fundamental es el descubrir la prueba. En la audiencia, vamos a suponer, en la duplicidad del término constitucional, en la audiencia inicial, lo que voy a ofrecer como medios de prueba, si voy a ofrecer un dictamen pericial, pues necesito correrle traslado. Si voy a ofrecer unas placas fotográficas, tengo que correr traslado. Si no, no van a poder desahogarlo. Si ni siquiera puede entrar a debate, ¿cómo es que nosotros podemos entrar a debate de algo que no conocemos? ¿Sí? Entonces es importante que se descubra, que me imponga del contenido y entonces ahora sí entro a debate. Entonces, se cambia. Puede ser que lo ofrezcamos y después nos descubramos, o al revés, me descubro primero y después ofrezco. No pasa nada. ¿Qué es lo que hacemos a veces en audiencias iniciales en esta duplicidad del término? Ah, señoría, ofrezco la pericial en materia de grafoscopía, ¿no? Suscrito y firmado por el perito en materia de grafoscopía, de nombre tal, mismo que será desahogado en términos de lo que establecen tales artículos mediante el interrogatorio directo y versarán sobre los siguientes puntos, y la pertinencia es esto. Ya ofrecí a mi medio de prueba, pero ¿qué crees? Que no me has corrido traslado de ese dictamen que dices. Por lo tanto, entonces, momento. Entonces, cuando volvamos, por favor, en ese término de duplicidad del término, por favor, córrale traslado a la contraparte para que se pueda imponer, pero ya está ofrecido. Ahora sí, el debate, ¿no? Entonces, la primera parte, sí, debe de ser el descubrir la prueba, ¿sí? Para poder continuar con las demás etapas. Entonces, ofrezco la prueba y me descubro. Un ejemplo ya en la audiencia intermedia o en la fase intermedia, ustedes sabrán que formulamos acusación y el 337 del Código Nacional nos dice que 3 días antes de la audiencia deberá correr traslado del descubrimiento probatorio, ¿sí? Pero yo desde antes ofrecí mis medios de prueba. En la acusación los ofrecí, no me he descubierto porque la ley me da un término, puedo descubrirme antes, por supuesto, pero me da un término de hasta 3 días antes de la audiencia para poder descubrir esos medios de prueba que tengo en la acusación, igualmente que la defensa, igualmente que el asesor jurídico. Entonces, el orden pues, realmente nos importa mucho ahorita, dependiendo su estrategia, su teoría del caso. ¿Sí? Entonces, bajo esos términos, en la audiencia intermedia, ya ustedes se dan cuenta que en la acusación ofrecemos, mediante el 337, 3 días antes, descubrimos, y ¿qué hacemos en la audiencia intermedia? Debatimos. ¿Y qué hace el juez? Admitir o inadmitir, dependiendo si reúne los requisitos que establece el artículo 346 del Código Nacional, ¿sí? Y luego hasta juicio desahogan. Entonces, fíjense cómo en todo el proceso se pasan todas estas cinco fases. Pero si fuéramos en la audiencia inicial de duplicidad del término o como una prueba nueva de refutación, las 5 fases deben de darse en ese mismo momento de la audiencia. ¿Sí? Es decir, descubro, yo como prueba de refutación pretendo ofrecer un dictamen pericial en materia de medicina, ¿sí? Para refutar el dictamen de medicina que ofreció la fiscalía, ¿no? Del certificado psicofísico y de lesiones, o no sé, el examen ginecológico, proctológico. Entonces, como defensor, yo voy a ofrecer como prueba de refutación, precisamente en términos del 390, otra pericial en materia de medicina. Entonces, yo le voy a decir al juez, señoría, ofrezco la pericial en materia de medicina y todo lo que se acaba de decir, cómo se va, formas de desahogo, vías de incorporación, puntos sobre los que va a versar y, por supuesto, la pertinencia. Entonces, ya cuando dijo, ofreció la prueba, en ese momento le va a preguntar el juez a la contraparte, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, no puedo referir nada al respecto porque no me ha corrido traslado. Ah, bueno, entonces pues, se tiene por ofrecido, córrale traslado, vamos a decretar un receso, a ver, fiscal o quien sea, puede usted, ¿en cuánto tiempo necesita para que se imponga? No, pues es que viene un disco compacto y vienen placas fotográficas, viene un video, señoría, suspenda la audiencia para la próxima, necesito leerlo bien, ¿no? Ah, bueno, de acuerdo a los argumentos, la ley establece, precisamente en términos de lo que establece el numeral 351 del Código Nacional, pues establece unos ciertos parámetros para poder suspender la audiencia sin el ánimo de retrasar ni vulnerar el 17 constitucional o también el 20 constitucional apartado B o apartado C. En este caso, con un retraso en la audiencia, porque se está basando precisamente en el fundamento de que se tiene que imponer. Entonces, el hecho de que el juez diga, no, así de una vez ahorita, pues está vulnerando el derecho de la víctima, ¿no? De la parte, si no, pues yo no puedo, necesito ver el disco, necesito analizarlo, hacer un estudio, necesito ver cómo voy a debatirlo. Ah, bueno, puede suspenderse, a lo mejor no es tan complejo, y en ese momento lo puede hacer.
¿sí? Señoría, 20 minutos es suficiente y entramos a debate, ¿sí? De la admisión o inadmisión en este caso ya de esa prueba, ¿no? Entonces ya se admite, entonces procede a su desahogo. Defensor, ¿tiene usted a su perito? Sí, señoría, está aquí afuera. Pues que indíqueme, ¿no? Pues que pase para su desahogo. Muy bien, pues que pase de una vez. Todo se hace en una sola audiencia si se pudiera. Claro, hay cosas que no se pueden en una sola, pero vean ustedes cómo los 5 pasos, ¿sí? Se realizan en un solo momento. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la prueba anticipada se va a ofrecer y todos los pasos van a ser los mismos, ¿sí? Nada más que de manera distinta. La prueba anticipada tiene ciertos aspectos. La prueba anticipada es diseñada precisamente para prevenir, ¿sí? Ciertas cosas. Pero ¿qué creen? Que nos vamos sobre los aspectos que la prueba va a desaparecer. Incluso si ustedes revisan el numeral 304 de la ley adjetiva de la materia, establece precisamente cuáles son esos requisitos de la prueba anticipada. Y te dice que cuando la prueba, probablemente el testigo no vaya a comparecer, que por motivo que pueda temer por su muerte, por ejemplo, está moribundo y el médico le dice, es que quién sabe si dure una semana, si va a hacer algo, pues mejor de una vez, ¿no? Bueno, por los medios electrónicos se puede desahogar, o sea, va a desaparecer la prueba, ¿sí? Por su estado de salud, de los menores, ¿sí? ¿Por qué nos dice, por qué digo yo de los menores? Porque miren, los menores, sí, se revictimizan. Vamos a poner un ejemplo, no nada más los menores, o sea, todos, pero yo hago mucho énfasis en los menores. ¿Por qué? Porque imagínense que un menor presencia un homicidio de su papá, de su mamá, de su tía, ¿no? Entonces, hoy, sí, el día de hoy, comete el delito, a lo mejor mañana es la audiencia inicial, sí, y pasado mañana la duplicidad, todo, y bueno, lo que es el cierre de investigación, la etapa intermedia, estamos hablando que pasan casi 5 o 6 meses, a lo mejor, ¿no? Ya, por mucho, para que se lleve a juicio. Mientras en esa temporalidad, el menor ya está tomando terapias psicológicas, ¿sí? Entonces, el menor psicológicamente hablando ya se encuentra, ¿qué? Reponiéndose psicológicamente. Entonces, imagínense, a los 6 meses, a lo mejor el menor, dependiendo la edad, ya está repuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llevarlo a juicio implicaría recordarle todo lo que vivió en ese homicidio en contra de su mamá, de su papá, de su hermano o de quien sea. Digo, a lo mejor puede ser también niñas que resultan abusadas sexualmente, violadas, ¿sí? Y que a lo mejor, como están muy pequeñitas, pues con terapias psicológicas, a lo mejor sí logra recuperarse, ya no se acuerda. ¿Y qué creen que dice el fiscal? Ahora véngase a juicio. Oiga, pero si lo lleva a juicio va a recordar todo y otra vez vuelve a lo mismo. Entonces recuerden que hay un protocolo de menores también y que precisamente se debe de velar la fiscalía por esa situación de los menores para que no se revictimice, utilicen la prueba anticipada para la no revictimización. Considero yo que realmente sí resultaría procedente. Solamente recuerden que el apartado 3 del artículo 304 nos habla precisamente que la fiscalía o el asesor o el defensor que pretenda ofrecerla, ¿sí? Debe de fundar y motivar. Yo considero que si está de por medio la salud mental del menor, puede hacer que se admita esa prueba de manera anticipada. Y nos dice el código que la prueba anticipada se puede admitir hasta antes de la audiencia de juicio oral y que se lleve con el juez de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, una estrategia de un asesor jurídico, a lo mejor de un defensor, a lo mejor de la fiscalía, pues la estrategia va a ser precisamente pedir un estudio psicodiagnóstico del menor para acreditar el daño que tuvo en un inicio, ¿sí? Y también las consecuencias que pudiera tener si vuelve a retomar esto. Ejemplo, la mayoría de las partes de los psicólogos en sus dictámenes establecen que a lo mejor el menor pudiera crecer con un odio a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque observó precisamente ese homicidio, por ejemplo, en delitos sexuales que crecen con un odio a la sociedad, ya sea un hombre o una mujer, y precisamente si no se trata, pues crecen así y por eso a lo mejor pudieran delinquir en un futuro. Digo, eso de manera probable, ¿no? Pero el psicólogo le dice, por eso se necesitan estas terapias y que ya no revivan
lo que sucedió con sus familiares. Entonces también se admite, considero que con la argumentación que se base, puede ser admitida la prueba anticipada. Entonces, fíjense, la prueba anticipada en cualquier momento se puede ofrecer, un primer requisito, pero solo que sea ante el juez de control y antes de la audiencia de juicio oral. Ojo, a veces nos confundimos y decimos, como por ejemplo el procedimiento abreviado, hasta, desde la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura juicio oral, o como una salida alterna, una suspensión condicional del proceso, vinculación al proceso antes de la audiencia de juicio oral se ofrece, o bien un acuerdo reparatorio desde el inicio de la denuncia querella hasta antes del auto de apertura juicio oral. Y lo que varía de la prueba anticipada es que no es hasta antes de la auto de apertura juicio oral, es hasta antes de la audiencia de juicio oral. Entonces, si ya se inició con alegatos de apertura en la audiencia de juicio, pues ya no podemos ofrecer como prueba anticipada. Ahora, fíjense bien, la prueba anticipada, ¿cuál es el procedimiento ya en la práctica? ¿Sí? Nosotros vamos a suponer que vamos a ofrecer a una persona, a un testigo, vamos a encuadrarlo en una hipótesis, vamos a poner dos hipótesis, una que exista peligro. Muchas veces cuando son delitos de alto impacto, como lo son secuestros, extorsiones, incluso en algunas veces homicidios, los imputados, supuestamente así se dice, o los familiares, o no sé, ¿no? Tienen miedo las víctimas, ¿no? En este caso, los ofendidos si fuera un homicidio. Entonces, no, es que, ¿qué cree que ha estado, incluso rayaron en la pared de mi casa, ¿no? Que sí, si hablas, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Bueno, con eso es suficiente para que la testigo realice una denuncia por todo lo que está sucediendo. Entonces, se siente amenazada, ¿sí? Y ella cree que a lo mejor pudiera ser por esa situación. Entonces, ¿qué dice la testigo? ¿Sabe qué? Yo mejor ya me voy del país, no quiero saber nada, esto está de por medio mi vida, ahí nos vemos. Ah, no, pero espéreme, bueno, si quiere, necesita algo, hágalo de una vez, porque yo ya saqué mi boleto, hoy es viernes, yo me voy el domingo. Ay, pero entonces, ¿ahora qué hago? No le hace, ¿sí? ¿Qué se sucede? En ese momento, recordemos que tenemos incluso, bueno, por lo menos en el Estado de México, ya tenemos correos institucionales, tanto los abogados como la fiscalía y los asesores, ¿sí? En donde las 24 horas pueden realizar promociones. A ver, esos estados, si cuentan también ya con firma electrónica, y si no, recuerden también la oficina de partes también pueden llevar de término, ahí sus promociones, y solo basta con ingresar una promoción, ¿sí? Donde diga que solicitan audiencia para debate de prueba anticipada. Nada más. Así le ponen el juez de control del Distrito Judicial de Catepec, de Chalco, o a lo mejor el juez de control del sistema procesal penal acusatorio, si es en la Ciudad de México, en el estado en el que estén, ¿sí? Su nombre, ¿sí? Licenciado tal, con domicilio tal, lo normal, y solicito en términos de lo que establece el numeral primero constitucional, y 20 constitucional, apartado B o C, cualquier caso, solicito que de manera urgente se genere audiencia para debate de prueba anticipada. En esos momentos, ¿sí? El juez, incluso, a lo mejor en ese momento, pues no va a ver la promoción, pero la va a ver al otro día, temprano, ¿no? Y van a acordar, y en ese mismo momento, ¿sí? Van a dejar ustedes sus números telefónicos, sus correos electrónicos, todo, y estar al pendiente, porque a las 8 de la mañana, que sea la audiencia, ¿sí? Que den inicio con las audiencias, bueno, aquí en el Estado de México son de juicio en la mañana y en la tarde son de control, entonces a primera hora deben de estar al pendiente o incluso ya en el juzgado, ¿sí? Con su testigo, porque luego el juez, bueno, el notificador les va a hablar y les va a decir, usted generó, tuvo una promoción, ingresó una promoción de prueba anticipada, ¿es correcto? Sí. Ah, bueno, entonces por favor tiene usted media hora para llegar al juzgado. No, es que sabe qué, que me tarda una hora, bueno, pues ahora yo le aviso, pues, pero ya, necesito que esté aquí. Ahora, el código establece que también va a pasar lo mismo con la defensa. Si hay una defensa privada, le va a marcar luego igual, oiga, defensor, le notifico que la fiscalía promovió, o el asesor jurídico promovió una audiencia para prueba anticipada. Le aviso para que llegue usted en una hora. No, pues mire, yo no sabía, yo estoy hasta el estado de Michoacán y pues yo no voy a poder. No se preocupe, ahorita le hablo al defensor público. ¿Sale? Es decir, no pueden esperar, no pueden suspender. ¿Por qué? Imagínense, ahorita son las 5 de la tarde.
La testigo se va a ir el domingo a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, forzosamente, tiene que ser el mismo sábado. Incluso ahí en la promoción le pueden poner, esto señores de manera urgente porque la testigo se va a ir el domingo y anexan el ticket de que ya se va. Y entonces ya le ponen de parámetro al juez que tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces el defensor, no, es que yo no puedo, yo estoy en Michoacán, no se apure, que venga el defensor público. Y aquí va la primera pregunta para que ustedes la apunten. ¿Se podrá? O sea, si es una facultad del imputado designar a su defensor, y si en ese momento le llaman al defensor y él no va, y entonces el juez le dice, pues llamen al público, y entonces el defensor, el imputado dice, no, yo no lo quiero, yo no quiero el público, ¿eh? La pregunta será, ¿el juez podrá asignárselo de manera oficiosa a fuerzas? Esa sería la primera pregunta. Y vamos a suponer que se lo designa, se designa de manera oficiosa, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta viene, ¿será motivo esto de una reposición, de un amparo, de algún medio de impugnación? No sé. Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué? Pues porque su defensor no está y a lo mejor el defensor público no llevó a cabo la audiencia como pudiera haberla llevado el defensor privado, ¿no? No sé, porque vamos a ir viendo los parámetros. Entonces, primer paso, solicitar la audiencia, ¿sí? Y explicarle más o menos al juez qué término tiene él. O sea, si realmente ya compró su boleto y se va el domingo, pues anexamos el boleto y el juez entonces no tiene de otra más que el sábado llevar a cabo la audiencia. Y es una obligación, ¿sí? Entonces, esa sería una hipótesis. Vamos a ver otra que nos dice el código. Dice que porque esté enfermo, bueno, pues con un historial médico, una notificación médica, es suficiente, señoría, está en el hospital y bajo el principio de lealtad y buena fe que deben conocerse las partes, le hago el conocimiento que el médico me dice que cuenta con 3 o 4 días de vida, por esto y eso, y que sí está en condiciones él de hablar y de decir su testimonio. Le solicito en términos estables el artículo tal, que se trate como testigo especial y por medios electrónicos me genere el link para poder desahogarlo de manera electrónica, ¿no? Entonces, no les acuerda que sí, aclaro, ¿sí? Les acuerda nada más la audiencia para debate, ¿sale? Ahora, si fueran ustedes a ofrecer, ¿sí? alguna documental o lo que sea, recuerden siempre correr traslado antes. Pues en este caso, solamente voy a ofrecer un testigo y pues no tengo nada escrito, pues el testigo ya se está muriendo o por otro lado ya se va a ir del país, ¿no? Así lo mismo con algún tipo de incorporación de evidencia que pudiera desaparecer, ¿sí? Entonces, es suficiente con eso para que el juez notifique a las partes y se reúnan para la audiencia. Entonces, primer paso, pues solicitarlo, ¿sí? Y fundar y motivar el por qué. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de la audiencia en sí? El desarrollo de la audiencia, pues es como si fuera la audiencia de juicio, pero ojo, sigan los pasos: descubrimiento, ofrecimiento, debate, para que después se admita y se desahogue. Entonces, lo que yo voy a hacer es ofrecerlo. Y entonces ahora sí le voy a explicar en la audiencia al juez, enfrente del defensor y del asesor jurídico, le voy a exponer los motivos por los cuales solicito la prueba anticipada, ¿sí? En un escrito inicial solamente quiero que me des audiencia, señoría, nada más. Dame la audiencia para yo explicarte de manera detallada todo lo que está sucediendo y bajo el principio, bueno, bajo el control horizontal, debata la defensa lo que quiera, o al revés, la fiscalía. ¿Vamos bien? Entonces, expone el agente del Ministerio Público, cualquiera de las partes, su prueba anticipada, señoría, en términos 304, le hago el conocimiento que la víctima, el imputado, un familiar, lo que sea, y le explican al juez, ¿sí? Que por lo tanto, pues pretende irse porque hay un riesgo fundado de que puedan, pues tiene miedo de que no puedan hacer daño, lo han amenazado de muerte. Mire, aquí están las capturas de WhatsApp, es lo que les decía. Si hay capturas de WhatsApp, pues se las van a hacer llegar a la contraparte. Mira, hay capturas de WhatsApp de quién sabe qué número, y ese número precisamente es donde le están diciendo que se va a morir, que quién sabe qué. Entonces, señoría, pues ella ya hizo una denuncia, aquí está la denuncia marcada con el número tal, y además, señoría, ya compró su boleto, aquí está su boleto y dice que se va a ir el domingo, ¿sí?
Entonces, tienen ustedes que ofrecer esa prueba anticipada como si fuera una prueba normal, es decir, tienen que seguir los pasos. Entre ellos, el más importante, decirle al juez la pertinencia, ¿sí? La pertinencia de la prueba, porque es importante. O sea, lo que yo estoy explicando, ahorita lo que yo les expliqué, es exclusivamente para justificar y argumentar que existe riesgo de que desaparezca la prueba. ¿Vamos bien? Nada más para eso. Pero ahora tengo que explicarle al juez por qué esta prueba es pertinente en el proceso. La pertinencia versa respecto de la pertinencia versa respecto de la relación que tiene el testigo con el hecho, con su teoría del caso. Entonces, en un primer momento tienen que separarlo así como que, a ver, primero, señoría, le explico como un primer paso, un primer parámetro, por qué se debe de admitir como prueba anticipada. Y en un segundo parámetro, señoría, es pertinente porque tiene relación con el hecho, en el sentido de que es una testigo presencial, ella observó de manera presencial en el momento en que sacó el arma de fuego y realizó los disparos a la hora occiso. ¿Sí o no? Pues es pertinente, el juez va a decir, ok, pues es lógico que pues si ella presenció, la están amenazando, y si entonces no se desahoga ahorita, se va a ir del país, y pues entonces puede que quede impune. Y recuerden, ¿cuál es el objeto del proceso penal? El esclarecimiento de los hechos. Y procurar que ¿qué? Que el inculpado no quede impune. Entonces, con ese ánimo, el juez no lo va a admitir. Le va a dar el uso de la voz a las partes, ¿sí? Y entonces, fíjense, vamos a imaginarnos que no ocurre en un traslado. Señoría, que no se tenga, si bien es cierto, aduce que es la prueba anticipada, que hay capturas de pantalla, que hay una denuncia, que hay fotografías. Señoría, yo no cuento con nada de eso. Son apreciaciones meramente y manifestaciones meramente subjetivas de la gente del Ministerio Público. Yo no tengo nada de eso. A ver, no le corrió traslado. Ay, no, se me olvidó. A ver, un receso para que le corra el traslado. Ahora, si no tiene esos documentos que acreditan, olvídense. Difícilmente considero yo que va a proceder como anticipada, ¿sí? Entonces, tiene que estar fundado y motivado y exhibir los documentos que acreditan dichas circunstancias, ¿sí? Entonces, tienen que correr traslado para que la defensa o la fiscalía o la contraparte empiece a leer y vea que efectivamente lo que está diciendo esta persona sí corresponde con la denuncia que tiene, que sí hay capturas de pantalla, que sí hay todo, y dejen sin armas a la contraparte para el debate, uno, de la prueba anticipada, y dos, de que se les admita porque tiene que tener pertinencia. Ahora, fíjense bien, ya le expliqué yo al juez, ya le expliqué que se va a desaparecer la prueba y todo. Entonces, ya le expliqué la pertinencia, ya le dije, ¿sabe qué? Es que ella observó el momento que dispararon y reconoció, incluso hizo un reconocimiento por fotografía del imputado, y pues es relevante porque ella va a narrar los hechos de todo eso. Es decir, pues sí es cierto. Pero además de eso, acuérdense, tienen que decir, si lo van a presentar en ese momento, ya debe de estar ahí, ¿no? El mismo que será desahogado en ese momento, que se encuentra afuera de la sala del juzgado, ¿sí? Se suelta la señoría que pase, pero también tienen que decir las formas de incorporación y los puntos sobre los que versará. No se les debe de olvidar, ¿sí? Entonces, dicha testimonial, bueno, los puntos sobre los que versará serán sobre pues, sus datos generales, la relación con el acusado, lo que sabe y le consta, con relación a los hechos previos y concomitantes posteriores al hecho, ¿sí? También será desahogado o será incorporado mediante ¿qué? Interrogatorio directo, como lo establece el artículo 261, 73 y 76 de la ley adjetiva de la materia. Y está bien ofrecido, ¿sale? Entonces, fíjense cómo tenemos que separar las dos partes, ¿no? O sea, una, acreditar que es una prueba anticipada, que realmente sí está en riesgo, y dos, pues que esa prueba tiene relación con el hecho. Porque si ustedes dicen, es una prueba anticipada, ¿cierto? Pues perfecto, ya sabemos que se va a ir del país, ya sabemos que se va el domingo, ya vimos que le pusieron en su casa que es un maldito, ya todo, ¿no? Y bueno, defensa o fiscal, ¿cuál es la pertinencia? ¿Qué relación tiene con el hecho? Pues no, es que este es de otro asunto. ¿Sí? Entonces le va a decir, pues se encuadra en las hipótesis que establece el artículo 346.
Por lo tanto, entonces, pues no se las van a poder admitir. Ojo, difícil pudiera ser. ¿Por qué? Miren, dando respuesta un poquito a lo que les pregunté hace rato, fíjense que el juez de control solamente regula la audiencia. El juez no pondera. En esta prueba anticipada él no pondera, solamente regula la audiencia. Recuerden las fases del interrogatorio. Si ustedes se acuerdan de las fases, eso es lo que va a controlar el juez, lo que va a verificar nada más. El juez no hace una ponderación del medio de prueba, del dato de prueba o de la prueba, como le quieran ustedes llamar. ¿Sí? No hace una ponderación. Él solamente escucha, regula que sí se hagan bien las preguntas, que se lleve bien el juicio, y eso es todo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, me regreso tantito, vamos a suponer que sí admiten la prueba. No, pues sí la admitieron, tiene relación con el hecho, y sí se va a desaparecer toda la cosa, ¿ok? Que sí se admiten que pase el órgano de prueba. Ah, bueno, ya pasa. Recuerden, si ustedes son el oferente de la prueba, pues entonces no pueden hacer preguntas sugestivas, ojo. Y ha habido casos en donde hacen las preguntas sugestivas, pero bueno, eso ya sería tema de otra charla para hablar precisamente de las técnicas de litigación y entre ellas el tipo de preguntas que se pueden hacer. Entonces, ha habido casos en los cuales pues las partes realizan preguntas que no se adecuan en lo que establece el 373 y entonces no pueden desahogar al órgano de prueba porque hacen preguntas que no están adecuadas a la legislación. Entonces objetan y pues ya no saben cómo preguntar. Por eso les hacen llamar pues, órganos técnicos. Se advierte que saben cómo se hace un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, ese puede ser un problema, porque pues, el juez ya va a decir, bueno, sí, adelante. Y recuerden también que el juez no subsana, el juez no objeta. Y fíjense que en otros países los jueces incluso objetan. En el Estado de México algunos objetan, ¿eh? O sea, no procede su pregunta, fiscalía, o no procede defensa. ¿Y por qué usted como juez me dice si procede o no procede? ¿Quién es el que está facultado para hacerlo? La defensa o la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un control horizontal. Usted no tiene que meterse porque se advierte, ¿sí?, una situación de una percepción distinta. Puede ser que con mi pregunta el órgano de prueba diga algo que a mí me va a beneficiar y usted lo está deteniendo. El que tiene que objetarla es la contraparte, pero sí ha habido jueces que son los que no permiten las preguntas sin necesidad de que alguna de las partes la objeten, ¿no? Y esto no está muy lejos. Por ejemplo, el sistema europeo es más o menos parecido. Ahí el juez regula. No, usted sí, esa pregunta no, así conteste. Más o menos me llega a la mente así como se desahogan las audiencias civiles, ¿no? Que le dicen la pregunta al juez y el juez valora si procede o no procede y luego ya le da el uso de la voz a las partes. En este sistema no es así. Sí, en este sistema hacen las preguntas y si el defensor o la contraparte no dice nada, pues entonces nadie dice nada, el juez tampoco, que conteste lo que tenga que contestar. Pero ojo, el juez de la etapa intermedia jamás, ¿sí?, va a ponderar la prueba. Solamente escucha, solamente regula la audiencia y eso es todo. Vamos recapitulando. Entonces, fíjense, procesos, pasos para ofrecer y desahogar una prueba anticipada. Número 1, que sea antes de la audiencia de juicio oral. ¿Vamos bien? Número 2, ¿sí?, que esa prueba tengan ustedes un sustento, el fundamento de que pueda desaparecer, ¿sí? Ya sea porque un testigo se va a ir del país, porque está amenazado, porque está en un riesgo fundado, porque o porque está enfermo y puede fallecer, ¿sí? O que alguna evidencia puede desaparecer, tienen que sustentar. Entonces, ese es el segundo paso, argumentar por qué, pero recuerden, cualquiera de las partes puede solicitar la prueba anticipada en el momento que sea, ¿sí? Entonces, pueden ingresar su promoción incluso en domingo, ¿sí? Y a lo mejor, si la ingresan el domingo en la madrugada, 3 de la mañana, a lo mejor, y los jueces de guardia en ese momento la ven y en ese momento domingo les hablan para que vayan a debatir respecto de la prueba anticipada. Pero tienen que dejarle como el antecedente al juez, ¿sí?, de
cuánto tiempo, pues, más o menos, esa prueba estiman que va a durar, ¿no? Porque, no, pues es que a lo mejor la víctima se va a ir de viaje, se va a ir, perdón, del país el mañana sábado. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, señoría. Y ahorita pues, son las 5, son las 6 de la tarde. Entonces, pues es una prueba urgente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Rápido genera la audiencia y les llama a las partes. No está el defensor, no hay problema. Aquí ponemos uno. No está el asesor jurídico, ¿qué le hace? Sí, recordemos que de manera excepcional puede sustituirlo el agente del Ministerio Público. Entonces, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, fíjense que el segundo es, bueno, su promoción. Ya estando en la audiencia, si van a ofrecer una pericial, unas capturas de pantalla, lo que sea, antes de la audiencia fiscal, aquí está su descubrimiento, chéquelo y ahorita en la audiencia para que pueda debatir al respecto. ¿Sí? Entonces ya se descubrieron, entonces ahora sí lo ofrezco. Señoría, ofrezco en términos de 304 la prueba anticipada, porque toda vez que puedes, por el fundamento que puede desaparecer, en la hipótesis de que puede desaparecer por la siguiente manera. Y entonces le empiezan a explicar que el testigo sufrió de esto, hay unas placas fotográficas, hay una denuncia del testigo y hay un ticket que ya compró él de que se va a ir del país. Archivos, señoría, que ya se corrieron debidamente traslado a la gente del Ministerio Público. Esta prueba, señoría, es importante y es relevante, sí, y la pertinencia es toda vez que el testigo es un testigo presencial y observa el momento en el que cometen el delito tal, ¿sí? Esa es la exposición. ¿Cómo va a ser desahogado? Va a ser desahogado, incorporado en términos de los numerales, mediante el interrogatorio, ¿sale? Entonces, ya terminé de ofrecerla nada más. Ahora vamos a darle la oportunidad a la contraparte para que debata. Señoría, yo considero que no tiene calidad de prueba nueva por esto y esto. ¿Sí? Entonces, si tienen una estructura bien sólida de prueba nueva, de prueba anticipada, perdón, si tienen una estructura bien sólida, ni siquiera van a poder debatirla. Va a decir, pues, que pase a desahogarla. ¿Por qué? Porque el sistema es práctico. Si ya advierten ustedes como órganos técnicos que realmente sí reúnen los requisitos de prueba nueva, pues, ¿qué le debaten? Pues que pase, ¿no? Si ya les dio la denuncia, si ya les dio todo, si efectivamente hay un ticket, si hay conversaciones, si hay amenazas, y que ya se vea, pues ya que pase. ¿Para qué desgasto el proceso? A ver, me voy a ver en la pertinencia, a ver este testigo quién es y qué relación tiene con el hecho. A lo mejor y se encuadra en la hipótesis del 346, le digo cosas que no resulta pertinente. Si bien es cierto, pues un testigo que puede irse, pero no abona nada, ni perjudica nada. Por lo tanto, entonces, ¿para qué? Puede ser también, pero finalmente a lo mejor el juez va a decir, pues eso es tema de valoración, a lo mejor, ya que lo pondere el juez de juicio, ¿no? Pudiera ser. Entonces, vemos los dos parámetros para que chequen ustedes el debate, ¿no? Entonces, ese es el debate de esa prueba anticipada y el juez les da el uso de la voz a la fiscalía, le da el uso de la voz al asesor jurídico y al defensor. Nuevamente a la fiscalía, al asesor y nuevamente, por última intervención, a la defensa. Posteriormente, el juez a lo mejor tiene ya suficientes elementos para resolver sobre la admisión o no de la prueba anticipada y entonces va a decir, vamos a suponer, si no se admite, pues se acaba y vámonos, ¿no? Entonces habría que ver si es una de las causales de procedencia de un recurso en términos de lo que establece el 468, ¿sí? Para poder retomarlo, ¿no? Que finalmente si ya se va, pues ya va a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, pero si sí la admite, entonces, ok, se tiene por admitida, tiene el uso de la voz el oferente. Señoría, pues que pase el órgano de prueba. Entonces, ya pasa el órgano de prueba, se le apercibe, ¿sí? Y entonces el órgano de prueba narra lo que sucedió con relación a los hechos, pero obviamente con el interrogatorio directo. No pueden hacer preguntas sugestivas. Entonces, de acuerdo al interrogatorio directo, le tienen que sacar la información al órgano de prueba. A veces le hacen preguntas sugestivas, preguntas capciosas, preguntas engañosas, y entonces no se puede desahogar al órgano de prueba, pues eso ya no es situación del juez, ¿no? Entonces, se desahoga el órgano de prueba y a lo mejor hasta el último dice, señoría, por eso yo me voy, porque presencié esto, y entonces yo por eso ya mejor decido irme del país. Termina el órgano de prueba. ¿No más preguntas? No. ¿Se libera el órgano de prueba? Sí, se libera. Muy bien. Entonces se libera el órgano de prueba, se va,
Y posteriormente lo que hace el juez es ordenar que se guarde en el archivo del juzgado ese disco compacto de esa videograbación y que está a disposición de las partes para que la recojan en cualquier momento, ¿sí? Que ellos quieran y para que la usen para lo que quieran. Ahora bien, ¿cómo? Sí, ahí te acaba la audiencia, ¿eh? Y viene la pregunta, ya para ir concluyendo. ¿Cómo se ofrece en la audiencia de juicio? O sea, yo ya tengo mi disco, y entonces le digo al juez, señoría, ponga el disco para que vea lo que hay. Pues no, hay unas formas de incorporación de ese disco. Miren, una documental, cualquier disco compacto, vamos a poner documentales a no entrar a debate, de algún disco que contenga una grabación, que tenga capturas de pantalla, que sea una acta de nacimiento, por ejemplo, un documental pública, privado, lo que ustedes quieran, un arma de fuego, lo que sea. Siempre debemos de decir formas de incorporación, vías de desahogo. Ejemplo, en un disco compacto normal, no hagan caso de la prueba anticipada, en uno normal, pues debemos de tener un testigo de acreditación. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Este disco contiene una videograbación con 2 minutos, ¿no? En su interior. Esta grabación será incorporada por el testigo de nombre tal. ¿Por qué? Porque él fue quien la grabó con su celular. Un ejemplo, ¿no? Lo grabó con su celular, lo extrajo y lo guardó en un disco. O a lo mejor se lo dio a la fiscalía para que, por medio del Centro de Investigación y Análisis de la Fiscalía, lo extraigan y lo guarden en el disco, ¿no? Pero no puedo llegar y decir, pues ponga el disco. No, necesito saber quién es el testigo de acreditación, las formas de desahogo y las vías de incorporación. ¿Qué creen? Que con la prueba anticipada se desahoga por su propia naturaleza? Es decir, no se requiere de un testigo de acreditación. Porque esa prueba anticipada, como vamos a ofrecerla, vamos a suponer, la ofrecimos pues antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, pues entonces ahí va a obrar dentro del auto de apertura a juicio oral que nos dé el juez, ahí va a decir, se desahogó prueba anticipada de, y va a poner el nombre de quién. Entonces, cuando el juez del juicio vea el auto de apertura, va a decir, hay una prueba anticipada ofrecida por la defensa. Defensa trae su disco, sí, que lo proyecten. Y viene la pregunta del millón. A ver ustedes, ahí vayan poniendo en el chat y ahorita las vamos leyendo. La prueba anticipada violenta el principio de contradicción, ¿sí o no? En su desahogo. Porque van a poner el disco, es decir, el testigo ya no va a ir. Lo ponen y nada más el juez escucha, ve y hace anotaciones, nadie habla nada. Y vienen dos hipótesis. No, maestro, no viola el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque en la audiencia intermedia hubo un defensor que ya hizo un contrainterrogatorio. Perfecto, pero ¿qué creen? Que no era el defensor del justiciable. Ese defensor se lo impuso el juez. ¿Habrá una reposición del procedimiento? ¿Qué sucederá cuando se desahoga la prueba anticipada y que ya nadie puede preguntar nada? ¿Sí? Entonces, se los dejo así como para que lo analicemos, ¿no? ¿Qué sucede en la audiencia de juicio oral? Porque en la desahogo de la prueba anticipada no pudo acudir su defensor, me queda claro, ¿sí? Pero en la audiencia de juicio ya acudió su defensor y observa, cuando ve el disco de prueba anticipada, que no hizo contrainterrogatorios de manera correcta para él, ¿no? Su apreciación, pues el defensor no preguntó bien y quién sabe qué. Y entonces está inconforme. Entonces, o viceversa, ¿no? Cualquiera de las partes. Entonces, nada más, esta prueba anticipada, pues es la única que considero yo que se desahoga por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque ya está en el auto de apertura y el juez ve prueba anticipada de nombre tal, proyecta en el disco. Lo escucha el juez, hace anotaciones y ahí sí valora, pondera, ¿sí? Ahí sí hace una valoración
libre y lógica. Pues así lo establece la legislación. Pero ya deja criterio de él. Por eso les decía yo que en la intermedia difícilmente les inadmiten por la pertinencia, porque lo que está de por medio es que se puede destruir el medio de prueba. Entonces, mejor que no se destruya, mejor que se vaya a juicio y que el juez lo pondere. Y así es pertinente o no, pues que lo haga el juez de juicio oral, ¿sí? Porque si, ¿qué tal si yo no se la admito y realmente sí abonaba? Entonces, mejor allá que el juez lo valore, ¿no? Más vale. Entonces, digo, eso yo ya lo estoy diciendo yo, ¿no? De mi cosecha, pero pudiera ser, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya en la audiencia de juicio se debate al respecto. ¿Pero qué creen? Eso es cuando todavía la prueba anticipada la pudieron ofrecer antes del auto de apertura a juicio oral. Pero ¿qué tal si ya dictó el auto de apertura a juicio oral? Y sucede que su testigo que ofreció, pues ya está a punto de fallecer, ¿no? En esa temporalidad. Pues de la misma situación, prueba anticipada, ¿sí? Y posteriormente, pues existen dos opciones, ¿no? La primera, precisamente hacerle el reconocimiento al juez de control de dicha circunstancia, a ver si puede hacer la anotación en el auto de apertura a juicio oral. Ya se dictó el auto de apertura a juicio oral, pero a ver si lo puede hacer ahí la anotación. Si no, de todas maneras, queda videograbado para poderlo ofrecer en juicio. ¿Se podrá ofrecer como prueba nueva? Pues, pudiera ser, ¿no? Solamente tendríamos que ver, ¿sí? Las vías, las formas de incorporación y no hay mayor problema. Eso lo podemos ver en otra plática, ¿sí? Entonces, ya nada más, porque ya creo que ya se nos acabó el tiempo, pero nada más para que retomar todo, ¿no? Así como un resumen. Y si tienen preguntas, por favor, voy a dejar ahorita el uso de la voz a todos para ver si hay algunas dudas o algunas preguntas y, por supuesto, tratemos de responder todas. Sí, entonces, como un resumen, entonces, prueba anticipada, no se enfoquen únicamente en que va a desaparecer la prueba. También puede ser para proteger los derechos de los menores, ¿sí? Esa revictimización de los menores. Entonces, ¿sabes qué? Como ahorita estás dañado, mejor de una vez ve con el juez, que te pregunten, que te cuestionen, que te hagan lo que quieran y ya te evitas de problemas, ya nunca más en la vida. Que se guarde el registro y lo ofrecemos en el auto de apertura como prueba anticipada, precisamente para salvaguardar tu derecho. ¿Sí? Pudiera ser, no se encuentra dentro de las hipótesis que establece el 304, sin embargo, pues también tenemos que velar por ciertos derechos, en este caso, sí, la revictimización. Es una situación bien complicada, porque muchos no lo ven, o sea, pues que vaya a juicio la víctima y ya con eso ya no hay problema, ¿no? Pero vuelve a revivir más los delitos de violación, de secuestros, de extorsiones, ¿sí? Reviven, y entonces, si ya están uno nunca se cura, yo supongo, ¿no? Pero pues ya están medio estables y otra vez vente al juicio, ves a la persona que te violó, ves a la persona que te ocasionó el daño, ¿sí? Y pues solamente otra vez empieza a sentirse uno mal, ¿no? ¿Para qué se exponen? Mejor lo que vamos a hacer es ofrecerlo como una prueba anticipada, te olvidas, vete al psicólogo y yo te ofrezco mejor, ¿sí? Ofrezco a tu psicólogo para la individualización de las sanciones y la reparación del daño. El psicólogo va a hablar por ti y tú ya no hables, ¿no? Porque tú vas a estar como ya videograbado, ya no hay problema, ¿sí? Pues para acreditar la reparación del daño, mejor lo ofrezco al psicólogo, donde me va a decir que él hizo un estudio psicodiagnóstico, te va a decir cuántas sesiones requiere, por supuesto, para que te repongas, ¿no? Entonces, así como un resumen bien rapidísimo, que es la prueba anticipada para que no se destruya la prueba, ¿sí? O para que no se revictimicen las personas, ¿sí? En este caso, si un testigo va a fallecer, en otro caso, si el testigo a lo mejor está amenazado, tiene un riesgo fundado, a lo mejor se va a ir del país, pudiera ser un extranjero que vino y presenció algo y ya se va, no, pues vamos a desahogarlo rápido, ¿no? Para que él se vaya a su país. ¿Sí? O sea, son varios los parámetros por los cuales se puede utilizar la prueba anticipada. ¿Sí? ¿El procedimiento cuál es? Pues lo mismo, descubrir la prueba, ¿sí? Ofrecerla, debatir, se admite y se desahoga. Pasos para la prueba precisamente van a ser esos, ¿sí? Se versa respecto de lo que establece el artículo 371, 73 y 76 del Código Nacional
También el 380, 83 y 86 son los numerales por los cuales se va a desahogar dicha probanza, ¿sí? Entonces, bajo esos términos, solicitamos entonces, primero, ya sé que va a desaparecer mi testigo, todo, solicitamos la audiencia con el juez, le ponemos pues la temporalidad para que tenga el parámetro, qué tiempo tenemos, cuándo se va a ir, te dan fecha de audiencia para el otro día y ahí le expones al juez dos cosas. ¿Por qué tiene calidad de prueba anticipada y por qué es pertinente? Es decir, por qué tiene relación con el hecho, cómo va a ser incorporado, las formas de incorporación y de desahogo. ¿Sale? Entonces, después de esto, posteriormente, ya que se le dijo al juez, se le tiene por ofrecido. Entonces, ahora sí, fiscalía o contraparte debatan, ¿sí? Que se admita o que no es ninguna manifestación. Bueno, al no haber debate, pues que pase el órgano de prueba, ¿no? Entonces, si hay debate, bueno, se admite o no se admite y ya se acaba. Termina, se admite, bueno, se desahoga, interrogatorio contra interrogatorio, aplican las fases del interrogatorio y posteriormente pueden liberar al testigo, sí, bueno, ya el testigo ya puede usted irse a su país o a donde debe estar, ya no hay ningún problema, se ordena al juzgado que se guarde el registro del disco y que se le deja a disposición a las partes. ¿Alguna solicitud de las partes? Pues no, ninguna, ¿no? Entonces, que se guarde el registro y ya, se termina la audiencia. En la audiencia intermedia, ese disco compacto, yo lo ofrezco precisamente como esa calidad que tiene, ¿no? De prueba anticipada, para que asimismo se dicte el auto de apertura juicio oral y haga la anotación el juez de control que se desahogó como prueba anticipada, la documental, o la testimonial, o la pericial, o lo que sea, ¿sí? De tal, con tales características, ¿no? Y entonces cuando lleguen a juicio simplemente se va a dar lectura a lo que está ahí, pues se tiene que incorporar. Si fuera, por ejemplo, a lo mejor un documento o algo que va a ser incorporado por alguna persona, pues algún experto o algo, pues, documento puede desaparecer, pero el perito no. Entonces no hay problema, ¿no? Entonces nada más que se tenga el registro, que se incorpore por conducto del perito, cual sea el caso. Entonces, recordemos que la prueba, pues es un derecho que tienen las partes y en este caso, cualquiera de las partes puede ofrecer la prueba anticipada en cualquier momento. Y eso lo van a encontrar su fundamento en lo que establece el artículo primero constitucional en su párrafo primero y su párrafo segundo, por supuesto el párrafo tercero. También así el diverso 20 constitucional en su apartado B y su apartado C. También el diverso 108, 109, 113, 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto el 304 de la misma Codificación Nacional. Van a encontrar todo ese sustento para poderles que pueda ser admitida su prueba anticipada, ¿no? Pero sobre todo, pues son los argumentos y la misma legislación, fíjense cómo dice que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, ¿sí? Entonces, ahí como que hay que subrayar, por motivos fundados y de extrema necesidad, llévenos a lo fundado y de extrema necesidad. Pero no nada más basta con las palabras. Tiene que justificarse, documentos importantes, sí, si voy a decir que el testigo se va a revictimizar, pues es mi pericial en materia de psicología. Señoría, para acreditar eso, aquí está el pericial en materia de psicología, que refiere que la víctima precisamente tiene una afectación psicológica y que puede tener, si vuelve a presenciar este hecho, ya no puede ver a la persona, no sé, no soy psicólogo, pero bueno, más o menos para darles una idea, ¿no? Entonces, de esa manera, de manera muy, muy rápida, porque el tiempo es muy corto siempre, esto es la prueba anticipada. Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pues adelante, a ver si podemos contestar todas. Licenciado, adelante si hay alguna indicación. Sí, maestro, híjole, es un tema bien apasionante esto de la prueba anticipada. Por aquí tenemos algunas preguntitas. Nos pregunta Teodoro, en caso de ofrecimiento de prueba anticipada por el imputado, este puede ser tomado sin poder retroceder en la etapa intermedia en caso de querer hacerlo. Además, puede ser una herramienta para que el fiscal busque otra forma de pruebas. Sí, efectivamente se puede ofrecer en cualquier momento y es beneficio para todas las partes, no nada más como el procedimiento abreviado, que es facultad para el Ministerio Público de solicitarla. La prueba anticipada no es así, cualquiera la puede solicitar en cualquier momento.
Bien, maestro, aquí tenemos otra. Dice, buenas tardes, abogado. Soy estudiante de Derecho y me gustaría saber, para fines académicos, cuáles son los fundamentos elementales para el ofrecimiento de la prueba anticipada, con el de que sea refutada en el momento procesal. Ok, fundamentos elementales, no entendí muy bien, pero fundamentos elementales para que sea refutada, no entiendo muy bien, pero los fundamentos para ofrecer la prueba son los que ya les hice referencia, primero constitucional, el 20 en su apartado B o C, dependiendo de quién la vaya a ofrecer, y por supuesto los requisitos que establece el 304. Debe de haber una extrema necesidad de ofrecer esta prueba anticipada, y como ejemplo les dije, pues si alguien ya va a fallecer, pues lo mejor es que se desahogue desde antes. El médico dice, es que no sé cuánto vaya a durar, la verdad, puedes morir mañana, puede morir a lo mejor en un 15 días, a lo mejor en un mes, bajo esos términos, por escrito, denme el historial clínico, y con eso solicito la prueba anticipada. En casos de que haya una agresión en contra de la víctima, que haya amenaza, si vas a testificar tal día te vas a morir, que quién sabe qué, capturas de WhatsApp, todo eso es suficiente, pues para que se tenga admitida, yo considero, la prueba anticipada, porque está en peligro la víctima, ¿no? Y máxime que dice que se va a ir del país por el miedo precisamente a eso, ¿no? Para que sea refutada, pues es lo contrario, ¿no? Si solamente la fiscalía o la defensa lo hace con argumentos verbales, yo creo que difícil se va a poder desahogar, ¿eh? Es decir, yo digo, es que se va a ir el domingo, por favor, y que le rayaron su casa, y que le mandaron capturas. ¿Tiene usted esas capturas, fiscal? No, eso nada más me lo comentó ella. Pues entonces va a ser relativamente, yo creo que improcedente, no hay certeza jurídica que realmente suceda, y yo creo que no va a proceder. Tenemos una más por aquí, maestro. Dice, si en el caso que nosotros queramos ofrecer a un testigo, pero resulta ser que contrae el coronavirus, ¿a través de qué documental podemos acreditar el porqué del ofrecimiento como prueba anticipada, además de la respectiva prueba COVID? Mira, el artículo 386 del Código Nacional establece el desahogo de testigos especiales. Sí, ahorita a estas alturas, el único, con tan solo que ofrezcas la documental del médico particular que dice que tienes positivo en COVID, es suficiente para que te den el desahogo del testigo mediante los medios electrónicos. No necesitas ofrecer nada más. Sí, máxime que, pues obviamente por la contingencia no lo pueden hacer llevar, no lo puedan hacer llegar al juzgado. Puede acordar el juez, pues desahogue a los otros testigos y después vemos a ver si se cura, ¿no? Pero si ya es el último o así, pues entonces no va a haber mayor problema porque pues eso en la práctica se dio mucho, ¿eh? Muchos peritos que yo tenía se desahogaron por medio de los medios electrónicos y solamente era necesario su prueba de COVID particular o del seguro, la que fuera. Incluso, les puedo decir, incluso me atrevo a decir que hasta de manera oral, ¿eh? Por lo del COVID y la contingencia no se puede arriesgar. Con que ustedes dijeran hasta la fecha donde digan, no, pues es que tengo síntomas porque me duele la cabeza, tengo esto, posiblemente, no he ido al doctor, pero bajo el principio de lealtad, me duele la cabeza, tengo temperatura, requiero por favor que sea de manera virtual, pudiese ser, ¿eh? No lo aseguro, a lo mejor para no retrasar el proceso, pues adelante. Recuerden que todo es el sentido horizontal. Si la contraparte no se opone, pues igual y se desahoga. Bien, creo que por el momento son todas las preguntas. Hay felicitaciones, excelente ponencia, excelente maestro. No sé si por ahí tuviéramos alguna otra más pregunta en el chat. No, creo que serían todas las preguntas, maestro. Sí, mire, aquí yo veo una que dice, no es pregunta, pero dice Violeta, para evitar la revictimización se encuentra el asesor jurídico. Pues sí y no, porque a veces los asesores jurídicos públicos tienen mucho trabajo, ¿sí? Y como es una prueba, o sea, rápida, pues el que tiene más contacto directo a veces es el Ministerio Público, es decir, el que se da cuenta, ¿no? Entonces debe de actuar de manera inmediata la Fiscalía.
En este caso, sí no descarto que también el asesor jurídico lo haga. Si es un asesor jurídico privado, por supuesto que no va a ser de inmediato, ¿no? Pero a veces los públicos están adscritos al juzgado y entonces tienen varios asuntos y no están como diario, ¿no? Como viendo a las víctimas. Entonces, a veces es lo que, como es una prueba rapidísima, pues entonces ya no hay tiempo de que el asesor, en ese caso, lo haga, ¿no? Digo, no lo descarto, pero también es posible lo que les comento. Sí, maestro, aquí también tenemos comentarios de Miriam. Igualmente a las mujeres suele haber una revictimización. Erika Obiarco, el juez tiene que respetarle su derecho a defensa al imputado, en dado caso que él no acepte el defensor público. Violeta Cepeda, es correcto, es importante primero correr traslado a la fiscalía. Recordemos que el juez solo es garante ante las partes. Violeta Cepeda, bien, pero para evitar la revictimización se encuentra el asesor jurídico, ya lo había comentado. Angelina Botti, excelente explicación. Letzaline Trejo, excelente información, muchas gracias. Saludos, Reyes, y saludos cordiales desde Chiapas. No sé si tengamos alguna otra pregunta más, algún comentario, alguna situación. Si no, pues, maestro Eric, le agradecemos en nombre y representación del director y fundador de la revista, el licenciado René Castellán, por su ausencia, pues su brillante participación. Esto es un tema muy, pues ya lo veíamos, ¿no? Un tema, pues, hasta cierto punto novedoso en la práctica. Lo tenemos en el papel, ya ha venido evolucionando esta parte del nuevo sistema de justicia. Sin embargo, es muy poco explorado, incluso muy poco conocido, incluso hasta de miedo, ¿verdad? Porque no sabemos, usted comentaba, es una audiencia, una petición muy sencilla ante el juez. ¿Cuántas veces pudiéramos solicitar esa petición en el caso de que supongamos que a la primera no prosperó? No sé si hubiera un límite o es, digo, el código no marca cuántas veces puede uno solicitarlo, ¿verdad? Puede ser que en la primera no resulte, pero bueno, ya con los argumentos, con los fundamentos, la expresión que dio el juez, que no es admisible, pudiéramos intentar una nueva. Yo creo que esto es poco explorado y hasta cierto considero que pudiera ser pues letra un poco muerta, ¿no? Porque está en el código y la sabemos, la conocemos, pero no sabemos cómo operarla. Espero que con esta magnífica explicación por parte del maestro pues nos haya quedado incluso pues claro, ¿no? Para todos aquellos que operan este sistema. Por acá me hacen llegar otros nuevos comentarios, maestro, si me permite leerlos. Por favor. Miriam, excelente ponencia, gracias por compartir tus conocimientos. Heli Ann, felicito al maestro ponente, excelente conferencia, muy nutritiva y apoya mucho mi desarrollo profesional. Gracias y bendiciones. Flomen George, muy buena ponencia, excelente desarrollo, muy interesante y enriquecedora. Muchas gracias. Felicidades al maestro ponente y gracias a la revista Lex Informa por estos temas de actualización. Felicidades. Adelante. Pues esperemos a ver si hay alguien más que pudiera comentarnos o alguna pregunta para el maestro. Aprovéchenlo, que estos temas no se dan todos los días. Yo he participado en algunas otras conferencias y nunca había visto una de prueba anticipada. Para mí también es un tema pues novedoso, incluso comentaba yo con el maestro, poco explorado a veces por los operadores de este sistema, que ahí está, pero no la utilizamos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Incluso me atrevo a decir que a veces es también miedo a lo desconocido, ¿verdad? Pero este sistema así es, hay que pedirlo, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que tomar este tipo de conferencias, de puntos de vista, porque pareciera, maestro, y usted no me dejará mentir, en la práctica, el litigante, el abogado postulante, el asesor y la fiscalía, pues no somos a lo mejor grandes amigos, pero tampoco somos enemigos. Solamente cada quien hace su papel dentro de este proceso y a veces estos temas vistos desde otra óptica, como lo es usted,
que es agente del Ministerio Público también es enriquecedor, pues para esta parte defensiva, ¿no? Incluso hasta de asesoría. Entonces, pues creo que ya no hay más comentarios, ya no hay más preguntas. Pues reiterarle, maestro, su excelente ponencia y pues a nombre del director y fundador de la revista Lex, pues le agradecemos su espacio, su tiempo y sus conocimientos. No, pues al contrario, gracias a todos ustedes, gracias a todos por escucharnos, por invitarme, por supuesto al licenciado René Castellán, un gran amigo también, mando un fuerte abrazo, espero pronto nos veamos. Licenciado Felipe, también muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Lex Informa. Encuentran también pues bastante tema por ahí en mi canal de YouTube, ahí me van a encontrar como abogado Eric Mejía, en el Facebook, Instagram, en el TikTok, ya en todos lados, ¿no? En el YouTube, ahí van a encontrar, ya tengo varios videos de todas las etapas. Entonces, si hay por ahí alguna dudita de algo, ahí pueden entrar y a lo mejor un aporte pueden tener. Les mando un fuerte abrazo a todos, sean Felipe, a todo el equipo de trabajo de la revista Lex Informa. Muchas gracias y hasta pronto. Maestro, una pregunta más del buen Teodoro aquí, mire. Una vez que haya desahogado la prueba anticipada, ¿ya no amerita nuevamente debate en la audiencia de juicio? No, ya no. Por eso la pregunta que les hice, ¿violenta el principio de contradicción o no? Porque el juez solamente va a poner el disco y ya, pondera y ya, porque ya se llevó en la intermedia el interrogatorio y contrainterrogatorio. En juicio ya no se hace nada, solamente se reproduce el disco. Nada más. Bien, creo que ahora sí ya son todas, maestro. Ok. Pues, le reiteramos un saludo y un gusto, maestro, y enhorabuena, excelente tema. Al contrario, a ustedes, hasta pronto.